estuve 2 veces en Moscú enviado por Juan Pablo II. Una fue en el 85 para llevarle a Gorbachov una carta escrita por el Papa y también estar con la Iglesia Ortodoxa rusa. La segunda fue hacia el final del pontificado de Juan Pablo II para devolver a Rusia el icono de la Virgen de Kazán. Fueron 2 ocasiones de contacto con el patriarcado de Moscú. Recibimos una llamada del Kremlin diciendo: el señor Gorbachov le recibirá a ustedes el lunes por la mañana. Les enviaremos un coche desde el Kremlin, y así se hizo. En realidad, aquella ocasión fue el primer contacto personal con Gorbachov. Luego he tenido ocasión de saludarlo en otras ocasiones, cuando él había venido aquí a Roma, después de la muerte de su mujer, etc. Ciertamente se veía que era una persona bien diversa. Aquella colección funérea de retratos de Andropov, Gromyko, de una serie de personas ancianas, enfermas. Aquel era un hombre de 50 años, 150 y algún año entonces, lleno de vitalidad, con una facilidad para reír y para sonreír extraordinaria. Recuerdo un detalle anecdótico, pero le dijo al cardenal: Eminencia, no tenga usted miedo de mí, porque yo estoy bautizado. Claro, para nosotros fue una sorpresa, no se sabía. Bueno, la primera vez que un secretario general del Partido Comunista Soviético se encontraba con el Papa, el 1 de diciembre de 89, me parece. Hacía mes y medio, quizá un mes, que había caído el muro de Berlín y se iniciaba una nueva época. Las hipótesis de cómo se gestionó, por así decir, aquel atentado son no muchísimas, son pocas en realidad. Ahora, probar históricamente esas hipótesis es poco menos que imposible. En primer lugar, Alia Shah, de quien tengo una colección de cartas que él me escribía en distintas ocasiones desde la cárcel, cuando ya estaba en la cárcel, años después del atentado. Él no conocía más que el escalón sucesivo, pero por encima de aquella persona con quien él había tenido contactos, él no sabía nada, ¿no? Luego, cuando años después de la caída del muro, con Juan Pablo II estuvimos en Bulgaria, las autoridades nuevas, ya después de los cambios de Bulgaria, quisieron investigar en los archivos secretos de la policía anterior en Bulgaria si había algo sobre ese tema, y nos aseguraron que no pudieron encontrar nada. Algo similar nos llegó años después de Rusia, del antiguo, referido a los archivos del antiguo KGB. Es decir, si esa hipótesis es verdadera, la de que alguien de aquella parte del mundo ordenó y pilotó este atentado, si eran buenos profesionales, como hay que suponerlo, no ha quedado nada. Eso es lógico, entre personas de alta profesionalidad. Eso es claro. Por tanto, no hay modo de probar esa hipótesis, aunque sigue siendo una hipótesis creíble, compartida por mucha gente, claro. Y entonces eligió nada menos, Juan Pablo II eligió nada menos que al cardenal Ratzinger para que explicara, y yo lo acompañaba en aquel día, me acuerdo perfectamente, para explicar de qué se trataba el texto original de la tercera parte del secreto de Fátima. No me interesan personalmente ninguna de todas estas postinterpretaciones que no tienen ninguna base más que la pura fantasía humana, que no se ha dado todo, lo conozco de dentro y sé que se dio todo y fotocopiado, que hay, todo eso no me interesa lo más mínimo, me atengo exclusivamente a los textos y a lo que nos han transmitido ahora y antes, cuando estaban vivos los 3 videntes de Fátima, esos textos. La idea no se ha dado todo, es ridícula, no tiene base. ¿Han visto algo más que no se ha dado? No, en fin, son fantasías, no me interesan nada. Me atengo exclusivamente a los hechos porque los conozco, al menos esta tercera parte, cuando se dio el texto. Y sé que se dio en su integridad y fotocopiado para que se viera que era en su integridad. Todo eso lo veo que Dios
hace las cosas, influye en la historia y las hace de un modo que a posteriori nos parece muy racional, pero inicialmente, cuando empezó Solidarność, y recuerdo que estaba en Varsovia en el 80, un año después de Solidarność, en Varsovia, ¿quién iba a pensar que pocos años después todo eso cambiaría, ¿no? Cuando tenías que mirarte detrás porque sabías que eras seguido por la policía secreta, donde no había libertad de nada, donde la gente pasaba hambre, donde era... Y aquello cambió. Y cambió en poco tiempo, insisto, cambió sin una violencia física en ningún caso. Se tuvo que pasar por muchos sacrificios, sobre todo las personas que vivían allí. No olvidemos que entre el primer viaje del Papa a Polonia, que fue el 79, y cuando cae el muro, 89, son 10 años. En esos 10 años yo creo, y estaba cerca de él, claro, que Juan Pablo II hizo lo que en Italia llaman un capolavoro, una obra maestra. Ese fue la obra maestra, ese periodo de 10 años, acompañados de mucha ilusión, y donde ocurrieron esas cosas que inició nuestra conversación, consagración del mundo a la Virgen de Fátima, etcétera, etcétera, etcétera.